una unidad bastante cortica. Permítanme un segundo, les voy a presentar acá. Vale, les comentaba entonces que son los términos específicos que tiene la DIAN para realizar esta devolución, las devoluciones y o compensaciones. La importancia de que se realice dentro del tiempo asignado estas devoluciones y o compensaciones, entre otras, pues por el tema de atención al cliente y de pronto en que los trámites sean rápidos, está el tema también de que si la DIAN no cumple esos términos, pudiera incurrir en intereses tanto corrientes como intereses moratorios. Esto lo encontramos en el artículo 863, que dice intereses a favor del contribuyente. Los intereses corrientes se causan cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviera en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niega la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor. En ese caso, digamos cuando ya se van a otras instancias o se van a otros recursos, comienzan a aplicar los intereses corrientes. Pero cuando ya realizamos la devolución por fuera de los tiempos que están reglamentados, están en la ley, se causan intereses moratorios. Dice que a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación. En todos los casos en que el saldo a favor hubiera sido discutido, se causan intereses moratorios también. Entonces, digamos, en caso de discusión, además de los intereses corrientes, también se le deben sumar estos intereses moratorios. De allí, de pronto, la delicadeza de este tema de devolución, de los términos de devolución, de cumplirlos correctamente. Entonces, dentro de estos términos tenemos los días que se cuentan, que son 50 días, para lo que llamamos devoluciones generales u ordinarias. Esas devoluciones son las que son distintas a las devoluciones que se le realizan a operadores económicos autorizados, sean productores y comercializadores de bienes exentos, las devoluciones que se realizan presentando garantía y las devoluciones que son automáticas. Todas las que no pertenezcan a estos tres grupos las llamamos generales u ordinarias y para esto se le aplican 50 días. Hay una excepción que encontramos en el mismo artículo 855, en el parágrafo número 3, que dice que cuando la solicitud de devolución se formule dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la declaración o de su corrección, la administración tributaria dispondrá de un término adicional de 1 mes para devolver. Entonces, sí sabemos, ya vimos ahorita con las exposiciones anteriores de que el término para la devolución son 2 años, pero si este contribuyente desea realizar o se decide por realizar la devolución dentro de los 2 meses siguientes, sea con la declaración inicial o sea con la declaración de corrección, la DIAN podrá tomarse 30 días adicionales a los 50 anteriores. Estaríamos sumando 80 días en total. ¿Cuándo se pueden suspender estos términos? El término anterior y se puede realizar hasta por 90 días. Según el artículo 857-1, investigación previa a la devolución o compensación, el término para devolver o compensar se podrá suspender hasta por un máximo de 90 días para que la división de fiscalización adelante la correspondiente investigación cuando se produzca alguno de los siguientes hechos. Estuvimos hablando en la sesión anterior ampliamente sobre qué cosas revisaba fiscalización. En ese momento verificamos que sí, la labor la hace fiscalización y aquí ya estamos hablando entonces de cuánto tiempo se suspende ese término de devolución para poder realizar ese proceso de fiscalización o revisión, son 90 días. Entonces, los hechos. Primero, cuando se verifique que alguna de las retenciones o pagos en exceso denunciados por el solicitante son inexistentes, ya sea porque la retención no fue practicada o porque el agente retenedor no existe, o porque el pago en exceso se manifiesta haber realizado el contribuyente, distinto de retenciones, no fue recibido por la administración.
Voy a dejar de grabar aquí la pantalla, que igual no me está tomando el audio. Qué pena, gracias. Segundo, cuando se verifique que alguno de los impuestos descontables denunciados por el solicitante no cumple los requisitos legales para su aceptación o cuando sean inexistentes, ya sea porque el impuesto no fue liquidado o porque el proveedor o la operación no existe por ser ficticios. Estuvimos viendo en uno de los videos que nos compartió Ingrid, si no me equivoco, sobre el tema de devoluciones, y la persona que nos hacía esta exposición, que trabaja para la seccional de Bogotá, nos explicaba que con la parte de ficticios, ellos realizan cruces de información con los formularios informados, los que vimos ahorita con Beiki, o información publicada por la DIAN, la que ya se ha tomado, sea de facturación, sea de medios magnéticos. En caso de encontrar inconsistencias, se da aviso y se remiten al comité de devoluciones, donde fiscalización evalúa si es necesaria la auditoría y realiza la suspensión de este término. Como ven, directamente devolución puede realizar esta verificación, y ya para investigaciones profundas de esa parte contable, ahí pasa a fiscalización. Quien toma la decisión es un comité de devoluciones. Y tercero, cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud en la declaración que genera el saldo a favor, en cuyo caso se dejará constancia escrita de las razones en que se fundamenta el indicio, o cuando no fuere posible confirmar la identidad, residencia o domicilio del contribuyente. Nos comentaba también esta funcionaria en el video que el funcionario sustanciador, que es como le llaman, verifica, y si a su juicio considera que existe algún indicio de inexactitud, lo argumenta frente al comité de devoluciones y podría ser sometido a auditoría y suspendido el término hasta por 90 días. Terminada la investigación, si no se produce requerimiento especial, se procederá a la devolución o compensación del saldo a favor. Finalizada esa investigación por parte de fiscalización, nos las devuelven a nosotros para la devolución o compensación del saldo a favor para que el trámite siga. Si se produjera requerimiento especial, solo procederá a la devolución o compensación sobre el saldo a favor que se plantee en el mismo, es decir, modificando entonces la solicitud inicial que realice el contribuyente, ya no estaríamos hablando del mismo valor, sin que se requiera de una nueva solicitud de devolución o compensación por parte del contribuyente. Este mismo tratamiento se aplicará en las demás etapas del proceso de determinación y discusión, tanto en la vía gubernativa como jurisdiccional, en cuyo caso bastará con que el contribuyente presente la copia del acto o providencia respectiva. Parágrafo. Tratándose de solicitudes de devolución con presentación de garantía a favor de la nación, que ya vimos ahorita con Beiki, no procederá a la suspensión prevista en este artículo. Devoluciones con presentación de garantías. 20 días. Esto lo trata el artículo 860, devolución con prestación de garantía. Como ya lo vimos con Beiki, la garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de 2 años. Si dentro de este plazo la Administración Tributaria notifica requerimiento especial o el contribuyente corrige la declaración, el garante será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de las sanciones por improcedencia de la devolución, las cuales serán efectivas junto con los intereses correspondientes. Entonces, hace mucho sentido de que precisamente la garantía lo que busca es respaldar esa devolución de saldo a favor, por ende no es necesario extenderlo por un término de 90 días más, y precisamente en caso de que se encuentre alguna diferencia en el que el saldo a favor devuelto deba ser menor, pues la garantía en este caso la que respondería ante la DIAN con respecto al mayor valor devuelto o cualquier diferencia que se presente. Consideración especial, suspensión de términos hasta por 90 días en el caso de las garantías. Devolución con presentación de garantías. Como ya vimos, digamos que para una devolución común en la parte de garantía solamente se necesitan los 20 días. El artículo anterior nos decía de que no necesitamos 90 días más.
Sin embargo, hay una condición especial, la que trata el artículo 860, y es que dice que el director de impuestos y aduanas nacionales, previa evaluación de los factores de riesgo en las devoluciones, podrá prescribir mediante resolución motivada los contribuyentes o sectores que se sujetarán al término general de que trata el artículo 855 de este estatuto. Aunque la solicitud de devolución o compensación sea presentada con garantía, caso en el cual podrá ser suspendido el término para devolver y o compensar hasta por un máximo de 90 días, conforme con lo previsto en el artículo 857, raya 1. Estamos hablando de previa evaluación de los factores de riesgo en la devolución. La funcionaria también en el video nos explicaba que ninguna dependencia, por lo menos la dependencia de devolución, no conocía cuál era ese proceso de evaluación de factores de riesgo, que era un tema que manejaban en una unidad especial de la DIAN y que simplemente de allí se arrojaban el listado de los contribuyentes que había que hacer, digamos, esta revisión o con los que habría que tener un poco más de cuidado y habría que enviar a fiscalización. Devoluciones para operador económico autorizado, comercializador, bienes exentos y bienes grabados de los grupos que ya vimos en las exposiciones anteriores. Tanto para productores de bienes grabados a la tarifa del 5%, eso que nos explicaba Talía en la presentación de la fecha anterior y lo que nos explicaban hoy, esa diferencia en tarifa entre lo que compro al 19% o tarifas mayores al 5%, que es el que vende, esa diferencia en tarifa me va dando un saldo a favor. Y para estos productores de que trata el artículo 468 raya 1 y 468 raya 3, que por ahí nos los presentó Yajaira, serían 30 días. Al igual que para los productores de bienes exentos, el listado del artículo 477, y los responsables de IVA del artículo 481, estamos hablando de exportadores que ostenten la calidad de operador económico. Para estos tres casos, el tiempo de evolución de la DIAN serán 30 días. Para las devoluciones y o compensaciones automáticas, que ya veíamos ahorita que son devoluciones que se realizan directamente en el software informático de la DIAN, que no pasa por manos de un funcionario, aplica el término de 15 días en la DIAN para realizar esta devolución. Ellos tienen unos requisitos específicos según el artículo 855 del Estatuto Tributario, nota 1, parágrafo 5. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN podrá devolver de forma automática los saldos a favor originados en el impuesto sobre la renta y sobre las ventas. El mecanismo de devolución automática del saldo a favor no aplica para los contribuyentes y responsables que no presenten un riesgo alto de conformidad con el sistema de análisis de riesgo de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y más del 80%, más del 85% de los costos o gastos y o impuestos sobre las ventas descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el mecanismo de factura electrónica. Y C, el mecanismo de devolución automática procederá para los productores de bienes exentos de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario de forma bimestral en los términos establecidos en el artículo 481, siempre y cuando el 100% de los impuestos descontables que originan el saldo a favor y los ingresos que generan operaciones exentas se encuentren debidamente soportados mediante el sistema de facturación electrónica. Es importante el tema de facturación electrónica porque precisamente se está hablando de una devolución automática. Es decir, que estos contribuyentes, toda su cadena, ventas y compras, deben estar generados por facturación automática y de allí toma la DIAN la información para establecer estos saldos a favor, que como sabemos, lo que es facturación electrónica pues ya viene con una prevalidación anterior, hacen sus cruces y allí sale lo que sería la devolución automática. Esto tomaría menos tiempo, serían solamente 15 días. Entonces, serían para quienes no representen, contribuyentes que no representen un alto riesgo de conformidad con el sistema de análisis de riesgo de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN, que más del 85% de los costos y o gastos y impuestos descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante facturación electrónica, y para bienes exentos, artículo 477, que el 100% se genere por facturación electrónica.
Si no cumple estando, digamos, activo para este beneficio, esta devolución automática no se daría en 15 días y pasaría a la devolución ordinaria y tomaría los 50 días correspondientes. Entonces, esos serían los términos específicos de la DIAN. Entonces serían 50 días más 30 días si los requieren dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la declaración o la declaración de corrección, siempre y cuando no pertenezca a los 3 grupos que están allí. Tenemos otro grupo de 20 días, que sería quienes presenten garantía, 30 días para los de diferencia de tarifa, para los exentos y para los exportadores, y 15 días para quienes tengan el beneficio de devolución automática. Eso sería muy cortica la unidad de los términos que tiene la DIAN para devolución. No sé si hasta ahí tienen alguna aclaración, con mucho gusto. De pronto alguna aclaración, algún comentario, alguna pregunta. Pues de mi parte, pues todo claro. Igual tenemos que aprovechar también que tenemos los videos esos para reforzar todo el tema del estudio, porque complementan también mucho lo que nosotros estamos haciendo acá con los módulos. Sí, así es. La ventaja es que el video de evolución está bastante completo y es actualizado. Es muy reciente, entonces, por lo menos en la parte de los términos, incluyeron un decreto que es del 2022, que el módulo no lo tiene, y ahí está incluida la información de los días, y me pareció bastante, muy bien explicado por parte de la funcionaria. Pasa como en el módulo, lo que comentaba Yajaira, por ejemplo, que ella estaba dando su unidad y decía como que, ok, no voy a dar este tema porque es que la siguiente unidad es precisamente el mismo tema, pero profundizado. Entonces vemos que en todas las páginas, en todas las unidades estamos viendo parte de los siguientes módulos. No sé si les pasa, o sea, yo por lo menos que voy resaltando mi módulo, yo cuando llego a la siguiente parte, no, pero ya son requisitos, yo sé que yo los resalté, ya los miré y otra vez me los están presentando. Entonces sí es chévere el tema de los videos, como dices tú, porque es muy específico, va al punto y no te repite tanto la misma información, no genera confusión. Sí, no, y ellos en ese canal tienen varios videos con referencia a la temática que nosotros estamos tratando acá, aunque ahora tengo ratico que veo que no suben. Eso como que también era parte de la preparación que estaban adelantando ellos para el tema del examen. Sí, así es. Aunque esta de las devoluciones es relativamente, no es como de octubre. Entonces, hoy creo que quedamos hasta acá, ¿no? Porque ya a Marisabel se le complica, pues, tomar las unidades de ella el día de hoy. Lo otro era que no sé si pues aprovechamos y se repartía enseguida el tema del módulo que sigue, porque ya las unidades que faltan de este módulo 8, creería que en una sola sesión la terminaríamos, porque creo que son cortas todas. Sí, ok, de acuerdo, entonces repartamos las unidades para tener un poco de tiempo para estudiar. Hay que ver que el sábado